Bueno, aguardamos por ese anticipo de Carlos Arbía, pero decíamos que hoy el día está atravesado por el paro de colectivos. Vos, Jan, estuviste desde muy temprano recorriendo, la gente, bueno, muy enojada, naturalmente, ¿no? Débora, buenas tardes para todos. Efectivamente, hasta hace minutos estuvimos trabajando con La Nación Más en Constitución desde las 6 de la mañana. Si lo tenemos que englobar, Débora, es un paro dispar porque se está dando en diferentes puntos de la Argentina. En particular estamos hablando del área metropolitana de Buenos Aires, casi 4.5 millones de pasajeros afectados. Algunos que pueden viajar porque la empresa Dota y la empresa Metropol están prestando servicio, pero en gran parte de la Argentina muchos no. Hay un alto acatamiento del paro en Córdoba, en Santa Fe, en el norte de la Argentina. En instantes vamos a contar detalles, pero, y hasta aparte, repasar testimonios de personas que muchos se lo toman, ya te diría, con resignación este paro. Pero, ¿por qué es tan complejo este paro? Recién hace minutos yo leía un comunicado oficial de la UTA, Débora, sí. Desmienten esto de una suerte de paro indeterminado que contaban en el programa de María Laura. Algunos personajes los tildan desde la UTA como, ¿quién es el señor Guzzo? Que claro, ahora la que UTA oficiaba dice, como vocero de... Claro, miren que no tiene nada que ver con nosotros, Guzzo. Bueno, te voy a contar en instantes toda esta interna de los gremios de la UTA, pero mientras tanto los pasajeros son los perjudicados, como ves en las imágenes. Sí, y después vemos a ver cómo se resuelve, porque claro, desde el gobierno no convalidan la suba del boleto o una nueva suba del boleto, porque eso tiene impacto inflacionario, porque además frente a un poder adquisitivo de los salarios que está realmente complicado, al laburante le cambia y mucho el aumento de los colectivos, pero al mismo tiempo la política de subsidios, este gobierno, por su posicionamiento ideológico y por lo que el presidente Javier Milei ha marcado desde el inicio, es reducir la política de subsidios. Y ahí entre subsidio y tarifa los empresarios dicen no nos dan los costos. Y en el medio, quienes pagan, los trabajadores y el sueldo de los colectiveros. Así que un tema complejo en un ratito lo estamos desarrollando, pero siempre pasa lo mismo. Hay un paro y hay quienes quieren boicotear la medida. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a la violencia. Contanos, Jenny, ¿qué datos tenés respecto de lo que pasó hoy? Exactamente, Débora, muy buenas tardes. Y como decía Jan, hay empresas que decidieron no adherirse. En este caso, Dota, que no es la primera vez que sucede, que básicamente no adhiere a este tipo de paros. ¿Y qué ocurrió? Atacaron a varios internos, por ejemplo, de la línea 57. Ahí estamos viendo en imágenes. Esto fue sobre el acceso oeste, cerca de General Rodríguez. Claro, cerca de la 1 de la mañana, cuando ya había comenzado el paro, veían que estaban circulando, como te decía, por ejemplo, la línea 57, de otra de las líneas también de la empresa Dota, y empezaron a apedrearlos. Afortunadamente, el chofer no resultó herido, ni tampoco había pasajeros. Sí había en otro de los internos, pero fueron leves las heridas, según lo que me contaban desde el centro asistencial, donde llegaron cada uno de estos pasajeros, en total 4, que tenían básicamente raspones por distintos piedrazos. Bueno, siempre la violencia en el medio y además los perjudicados, los usuarios, ¿no? Los rehenes siempre, la gente, el laburante, el que tiene que usar el transporte público para moverse o para ir a trabajar o para hacer cualquier tipo de trámite. Estamos trabajando en vivo con Ramiro Fornataro. Entiendo que ya, bueno, la hora pico va cambiando, ¿no? También al ritmo de los nuevos trabajos, pero esperamos por una tarde complicada, Ramiro. Débora, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos sobre Maipú, donde hace unos minutos nada más, esta imagen que estamos viendo, los autos viniendo por esta avenida hacia provincia, no la podíamos ver, no se podía dar porque estaban los choferes de la línea 60 cortando esta parte de la calle, o sea, donde estaba la partida de Maschwitz y algunos de Barracas, porque también durante la mañana estaba esa disyuntiva y hasta una cierta problemática que algunos que estaban dentro de Barracas pertenecientes a UCRA, que está un poco cortada respecto de la UTA, querían sacar algunos colectivos, otros compañeros de ese terminal de Barracas, como que estaban reticentes a eso. Sí, por ejemplo, desde la cabecera de Maschwitz, los que van hasta Saavedra y Barrancas de Belgrano, no salió ningún colectivo, todos vinieron para acá. Hasta hace unos minutos estaba la traza completamente cortada, la liberaron hace poco, otros se fueron otra vez para Maschwitz, algunos también iban a continuar con la protesta, pero estaban medio difusos, ya te diría que terminó. Sin embargo, fíjense esto, Débora, a ver. Esta terminal de Saavedra completamente desierta. Vacía. Sí, claro. ¿Dónde está la gente?
Esa es la pregunta. Veníamos Bueno, para acá y caminando. sí, es que, escuchame, ¿Dónde está la sí. gente? La gente no está. Y bueno, no hay colectivo. Claro, pero acá vamos a tratar de preguntarles a algunos rezagados. Maestro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo hiciste con el tema del paro? ¿Tuviste que levantarte antes? Sí, salí un poco antes, pero sé que pasa los 103, así que me vengo a tomar esto. Sí, digamos que no tuviste que modificar dentro de todo tu rutina o gastar Un poco sí, pero no. No tuviste que gastar plata de más, ponele. No. Creo que no voy a gastar más Ah, bueno, está que bien. el boleto. Listo, gracias, Mirá, Débora, acá Sí. está la fila, que están esperando, como decía recién el compañero, al 203. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tuviste que modificar tu rutina por el tema del paro? Gracias. Bueno, ahí está también. Maestro, por acá. ¿Tuviste que modificar la rutina por el tema de... Bueno, a ver, buenas tardes. Estamos en vivo. ¿Tuvo que modificar, señora, su rutina por el tema del paro? No, Estamos bien por ahora. sí, estamos bien. Por acá, Sí, tuvimos que modificar. ¿qué hicieron? ¿Se tuvieron que entrar más temprano? No se me agarre ninguna vergüenza, no pasa nada, Sí, tuve que tomar Didi, el tren y después venir. Y ahora, bueno, ahora estamos esperando. ¿De dónde venís? De José Cepaz. ¿De? De José Cepaz. Ah, entonces, pará, vos hablas de un auto de aplicación, tuviste que ya gastar un dinero extra. Sí. Pero igual la empresa se hizo cargo del remis. Y bueno, y ahora como anda el 365, ahora volvemos a casa. Bueno, pará, esa es una buena, o sea, la empresa te costeó algo que si no vos tuviste que haber sacado de tu bolsillo. Sí, la empresa se hizo cargo de. ¿Y cuánto gastaste? ¿Te acordás más o menos? Y estaba medio carito las aplicaciones. Claro. Y sobre todo hoy que había más demanda, más o menos ¿cuánto aproximadamente? Y entre 9 más o menos, 10 pagué. 10.000 pesos desde tu casa hasta la estación. Sí, hasta la estación de Pablo Nogués. Claro. Y después vine en el tren y después otro hasta mi trabajo. Sí. Y a todo esto, ¿a qué hora te tuviste que ir? Porque vos me estás contando prácticamente una odisea que normalmente no haces. Y yo de casa, día normal, salgo 4:30. Y hoy salí antes de las 4 salí. Tuve que pedir porque no había mucha demanda de las aplicaciones. Estamos hablando 4:30 de la mañana. ¿Dormiste algo? Y más o menos. Estaba preocupada porque tenía que viajar y venir, presentarme en el trabajo. Claro, encima de eso, o sea, vos tenés que ir a trabajar igual. Hay que ir a trabajar. Trabajo en una clínica y sí o sí necesitan mi presencia. Acá estaba tu compañera también, no sé si quería hablar. Vos también modificaste tu Lo rutina. mismo que ella si llegamos tarde al trabajo. Claro. Ojalá que no nos lleven, no nos descuenten el presente. Bueno, ahí está, ahí decía, que no nos descuenten el presentismo. Y mirá, apareció un colectivo, El el 365. Acá nos decían recién de José Cepaz, de Saavedra. A ver si llegamos a hablar con el chofer. Maestro, ¿puede ser un momentito? Un momentito, bueno, no puede hablar. Pero bueno, acá tenemos el 365, recién nos contaba una señora. No sé ni a qué hora se levantó, creo que ni durmió prácticamente. Sí, salió 3 de la antes mañana se las tuvo que 4 de la levantar. mañana, sí. Claro, para poder venir a trabajar, ¿no? Y eso decían, espero no nos descuenten el presentismo. Esto también estaría bueno que lo tengan en cuenta, porque acá tenemos pasajeros que resignaron horas de sueño y hasta, por suerte la empresa se hizo cargo de los gastos, pero decía, mirá, 9.000, 10.000 pesos para ir de mi casa hasta la estación y después seguir el camino. Claro. Sí, no, bueno, naturalmente para la gente es un problema. Además era un paro anunciado hace mucho, que se viene hablando del conflicto salarial de los choferes y en el medio el tema subsidios atravesado también por el costo del boleto. Jan, vos estuviste cubriendo también temprano, ¿no? Sí, Débora. A ver, respecto a lo que vos marcabas de cómo se vio la situación en Constitución y demás, y haciendo punto de hincapié en la información acerca del tema subsidios, ¿qué es lo que dicen desde te diría, de las principales cámaras empresariales? Hoy el boleto, incluyendo subsidio y la tarifa que paga el usuario, llegan a cubrir 1.000 pesos. ¿Cuál es el costo que deberían poner? 1.600. Lo que se están preguntando los empresarios, y por eso le piden ayuda al gobierno, es ¿de dónde saco esos 600 pesos que me faltan para que sea redituable poner a funcionar un colectivo? Ahí está el tire y afloje, porque el gobierno dice, estamos congelando tarifas, autorizamos un último aumento el 2 de mayo. Ya no se puede más. Y los empresarios marcan, bueno, no me puedes dar subsidio, no puedo aumentar la tarifa, ¿de dónde saco la plata para pagar el sueldo de los Claro, choferes? ahí Carlos, esto tiene varias lecturas, ¿no? Por un lado, el tema del aumento del boleto de colectivo, además de ser una medida impopular,
tiene un componente inflacionario y el gobierno tiene un objetivo central que es bajar la inflación. Por eso todo el tema cambiario también tiene como premisa el tema de bajar la inflación. Y al mismo tiempo el tema de los costos del transporte, la política de subsidios. Está claro que el gobierno del presidente Milei o un gobierno liberal libertario no va a convalidar seguir con una política de subsidios como la que tuvimos hasta acá, ¿no? Exacto, Débora. Mira, hay un problema básico que se ha dado ahora, que durante el kirchnerismo, vos lo sabes muy bien, lo que se hizo fue de alguna manera subsidiar la oferta. ¿Qué significa subsidiar la oferta? Darle plata al que está usando el colectivo. Claro. Y a partir de ahora lo que se cambió es que en realidad se subsidia un poco desde la demanda, no tanto. Entonces el problema que tenés ahí es que toda esa madeja de subsidios que había dando vuelta, que instrumentó de alguna manera el kirchnerismo para que el pasaje sea barato, obviamente ahora está estallando y los dueños de las empresas también te dicen lo mismo. O sea, a mí no me pagan, sí, yo no puedo pagar estos sueldos. Igual, Carlos, la política de subsidios del kirchnerismo tuvo dos vertientes, ¿no? Por un lado, bueno, por supuesto el tema de inflación, una medida popular, que te doy el boleto barato, pero también fue una enorme fuente de corrupción. Sí, bueno, no te olvides que de alguna forma había muchos colectivos que daban vuelta sin gente solamente para cobrar el subsidio, porque no recibían, para que se entienda un poco y entienda la gente, del pasaje de colectivo prácticamente el 80% era subsidio y el 20% lo pagaba el trabajador. Entonces, en realidad el Estado te estaba subsidiando de un valor 100, 80 lo ponía el Estado y solamente 20 lo ponía. Y ahí se beneficiaron las grandes empresas, de alguna manera, de micros, de corta, de mediana y de larga distancia, por todo. No te olvides que se subsidiaba el gasoil, que le pagaban gasoil a los dueños de las empresas y que cobraron, bueno, no sé cuánto de gasoil. Dos datos económicos que, por ejemplo, hoy daba Pancho Olivera a la mañana de hora, era que, por ejemplo, históricamente el precio del boleto se equiparaba al precio de un litro de gasoil. Exacto. Si vos lo mirás, hoy es 1.400 pesos, estaría en un tono de llegar a ese punto, estamos en casi los 1.000 como marcaban los especialistas, y por otro lado, desde las cámaras empresariales marcan que hicieron una oferta anoche de 1.300.000 pesos, que está muy alejado de lo que pide Roberto Fernández de la UTA, entre otros gremios, que también, ya párrafo aparte, abro un paréntesis, se está abriendo una interna entre los gremios de los choferes de colectivo de 1.700.000 pesos. Entonces, Débora, ¿qué es lo que se está viendo ahora? Que es un problema bastante complejo el que está detrás de esto, porque no son solo los sueldos, sino también quiénes aceptan esos sueldos y qué gremios, porque lo que ustedes ven en imagen es lo que pasaba hoy, por ejemplo, con una parte de la UTA que sí protestaba, pero después, como marcaba Jenny recién, Dota y Metropol sacan los colectivos a la calle. Sí, entonces acá es un frente complejo. Acá hay un tema, Débora, que te lo doy como último dato, que es muy probable que el gobierno diga que esto es un problema de privados. Bueno, ahí, mira, me leíste el pensamiento, porque yo te voy a decir, bueno, el gobierno va a argumentar que es un problema entre privados, pero lo que yo siempre me pregunto ante estas cuestiones es, cuando el mal humor social, porque vos lo viviste ya no hoy en la calle, la gente estaba recontra enojada, perdónenme, a las puteadas, porque es así, ¿no? ¿Viste? Venís de un paro general, venís de un montón de medidas de fuerza que siempre atentan en los subtes, siempre atentan contra el laburante. Hoy tenés otra vez un paro de colectivos. Y por más que en un punto es cierto lo que vos decís, es un problema entre privados, tiene que ver con las empresas y la negociación paritaria que tienen con los distintos gremios del transporte o de choferes de colectivo, pero acá hay algo que ese mal humor social en algún momento la gente también se lo va a referenciar al gobierno nacional. Miren, resuélvanlo, no sé, con el subsidio, con la tarifa, como sea. Te voy a dar un adelanto. Es difícil. Te voy a dar un adelanto porque a partir de hoy, dicen, me contaron a mí, algunas fuentes, va a empezar a trabajar en el tema, digamos, de transporte, el nuevo secretario de Transporte. Pierrini. Recordemos que estás en el medio de una transición donde se fue el secretario de Transportes anterior, que era Franco Mogueta, llegó Luis Perrini. Luis Perrini es un hombre directamente ligado a Luis Caputo, en particular a Juan Paso, que es el titular de ARCA, y de alguna manera él va a empezar a reunirse y a ver, pero... ¿Cuándo asume Perrini? Porque claro, en un momento no se dijo que era hoy, pero no le iban a hacer asumir en el medio de este conflicto. conflicto. No va a asumir hasta que el conflicto no se termine, por lo menos en la primera parte. Claro, el tema es ese, que este tipo de conflictos
aspectos, que son los temas del transporte público de pasajeros, generan mucho malestar y es normal, natural, lógico, entendible que la gente esté enojadísima. Está bien, primero dirá me enojo con la empresa, después dirá me enojo con los gremios del transporte, después dirá me enojo, pero en algún momento el caos en la calle al gobierno lo salpica. Entonces, el aumento de boleto que proponen, ya sea por la ecuación que decía Jan de lo histórico que es el precio del gasoil, o ya sea por el aumento que están diciendo las empresas necesitan ellos para costear el servicio, en un caso es un aumento del 40% y en otro caso un aumento del 60% del boleto. Es inviable. Y en promedio se calcula 50% de aumento, sí, bueno, más o menos lo que dijiste. Si vos tenés un gobierno que está intentando bajar la inflación, ¿cómo convalidás un incremento del boleto de transporte público de esa envergadura? No nos olvidemos de algo, que Franco Mogueta se lo responsabiliza de alguna manera por haber dejado aumentar el valor del boleto 5,9% a partir de mayo. Esa es una de las cosas que se dice por las cuales no estaba conforme el gobierno. Imagínate si hay un aumento de esta característica de decir vos. Si lo llevas por lo menos de 1.400 a 1.600, hoy hablaba con la gente, después si querés repasamos algunas entrevistas breves que hicimos, todos te marcan lo mismo. No hay un sueldo que pueda sostener más de 4 viajes de colectivo por día. Saquemos la cuenta, serían 3.200 a la mañana, porque la mayoría de los trabajadores toman dos, sí. Y a la vuelta. Multipliquemos eso por 5 días hábiles, Débora. ¿Cuánta guita te da? ¿Lo hiciste? Era insostenible, sí. Una señora me decía que si se pagaba 1.400 pesos, del sueldo básico de ella era casi el 50%. Si el 50% en transporte. Claro, todavía la señora no transporte. Comió, no pagó el alquiler. Si hoy se pagara 3.200 de ida, serían 6.400 pesos por día. Hagamos la que cuenta. Puede gastar aproximadamente 8.000 por día y multiplicarlo por 20 días hábiles. Exactamente. Mira, el otro día, no recuerdo si el testimonio era de un trabajador o de un empresario, pero en cualquier caso vale el ejemplo. Decían, lo que nos está pasando con el tema del transporte, dos cuestiones. Una, la conflictividad, ¿no? Que tenés un paro cada 2 minutos, sorpresivo, no sorpresivo, entonces la gente ya está harta de viajar mal. Y el tema de los costos, que la gente estaba buscando, tanto los empleadores como los empleados, la cercanía respecto al lugar de trabajo, porque hoy es un tema. Claro. Primero, poder llegar en tiempo y forma, y segundo, el costo que implica hoy en el sueldo de un laburante. Además, no hay que olvidar, Débora, que mucha gente que viene a trabajar a Cava o a Lamba viene de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, vienen de Moreno, de Quilmes, de un montón de zonas que tienen que gastar aproximadamente ese valor que dijo Jan para poder trasladarse. Ahora, fíjate el daño que hizo la política de subsidios, que tuvo su punto exponencial a partir del 2003, con la llegada de Néstor Kirchner al poder, con esta, yo digo, siempre doble intención. Por un lado, el populismo, como hicimos populismo energético, hicimos populismo con las tarifas, lo discutimos muchísimo cuando hablamos de las tarifas de servicios públicos, de luz y de gas. Ahora, populismo con la tarifa del colectivo. Muchas de esas medidas, si recordás, fueron tomadas por la Secretaría de Comercio, que estaba a cargo de Guillermo Moreno. Por eso decía que es de doble vía. Por un lado, el tema del populismo, ¿no? Energético, del transporte y todo lo que ya vimos, y por otro lado, la corrupción. Y ahí también se liquea con Guillermo Moreno, porque manipular las cifras del INDEC no era solamente que den bonito los números para que la gente crea que tenía más poder adquisitivo. Era una mentira total, porque vos ibas a comprar. Además, los empresarios estaban más preocupados por cobrar el subsidio que le daba la Secretaría de Transporte que por cobrar el pasaje de colectivo. Pero te licuaban un montón de gastos, o sea, licuaba mucho tener y bonos que indexaban por inflación, digamos. Siempre en todos estos problemas, todos tienen un origen que es la corrupción. O sea, es la corrupción. Y ese origen está dado básicamente porque vos tomaste un modelo que es un modelo, digamos que es un modelo de corrupción, cuando vos estás subsidiando lo que se llama la oferta y no subsidiás a la demanda. En realidad, en un mercado libre no deberías subsidiar a ninguno de los dos, pero no podés subsidiar al que ofrece. No, lo que pasa que además es la manta corta, porque mientras nosotros discutimos todo esto y lo atribuimos a la política de subsidios, del kirchnerismo, al populismo, la realidad es que hoy un trabajador en la Argentina con un trabajo en blanco, registrado, no está en condiciones de absorber ni siquiera un mínimo aumento de su boleto de colectivo. Porque no le da la cuenta. Con este comentario de que es un mal que se está dando en la provincia de Buenos Aires, algunos puntos del país, porque por ejemplo, nos está viendo nuestro compañero corresponsal Patricio Petrini de Bariloche y da información que dice, Bariloche, todas las líneas de paro, para que se den una idea, acá pagamos 1.700 pesos.
¿Se entiende? Estamos hablando de Bariloche, sur de la Argentina. En Córdoba pasa Pero lo Débora... mismo. Bueno, Córdoba lo mismo, es Córdoba mucho más sí, caro, igual, digamos. mucho el más impuesto. Estoy segura iba a que sí. decir. Pará. Hay provincias de la Argentina que ya están pagando esta tarifa, Débora. Yo estoy segura que si abro el teléfono, tengo, porque me pasa siempre que hablamos de estos temas, tengo una enorme cantidad de mensajes todo y el todos país. ellos justificados, Claro. diciendo, Débora, ¿ustedes están hablando del boleto de colectivo? Exacto. ¿Ustedes saben cuánto pagamos nosotros Exactamente. en tal y tal y tal localidad? No, acá a Córdoba me mandan 2.200 pesos. Bueno, Claro, ¿ves? Por eso Sí, te digo. Córdoba es más caro. Ahora seguimos con este tema, pero una cuestión bien interesante también de la economía argentina es qué pasa